Recuerdo el momento exacto en que mi carrera entera se derrumbó frente a mí. Era martes, 3 de septiembre de 2024. Estaba sentado en una silla de plástico duro, en una sala de juntas que olía a café frío y papeles viejos. 3 personas me miraban desde el otro lado de la mesa, mi directora de tesis, un evaluador externo y la decana de la facultad. Tenían mis 5 años de trabajo impresos frente a ellos. Y yo no podía explicar nada. Absolutamente nada. Me hicieron la primera pregunta técnica y sentí como mi mente buscaba desesperadamente una respuesta que no existía dentro de mí. El silencio duró 10 segundos. 10 segundos que se sintieron como una eternidad. Porque la verdad era una sola y era aplastante, ese trabajo no lo había hecho yo. Lo había hecho una inteligencia artificial. Y yo era solo el mensajero de algo que jamás comprendí. Había llegado hasta ahí montado sobre las palabras de una máquina, con el traje que mi madre me compró para ese día, creyendo que podría cruzar la línea final sin que nadie notara que el tanque estaba vacío. Me equivoqué. Y esa equivocación me costó algo que ningún título puede devolver, la certeza de haber construido algo verdadero. Todo había comenzado 2 años antes, en una noche de octubre de 2022. Era la 1 de la madrugada. Llevaba 6 horas mirando una pantalla en blanco, con un cursor que parpadeaba como un corazón burlándose de mí. Mi tesis de ingeniería de sistemas tenía que entregar el primer capítulo en 48 horas y yo no había escrito ni una sola palabra coherente. La presión que sentía no era solo académica. Era la presión de 5 años de sacrificio familiar, de mi madre trabajando doble turno para pagar la matrícula, de mi padre que había puesto en mí la esperanza de ser el primero en la familia con un título universitario. Mi compañero de cuarto, Andrés, entró a la habitación con una laptop y me dijo algo que cambiaría todo. Prueba esto, te juro que en 5 minutos tienes el esquema completo. Era la primera vez que yo escuchaba hablar de ChatGPT con seriedad aplicada. Me senté frente a esa interfaz simple, blanca, casi inocente. Escribí mi problema. En menos de 30 segundos apareció ante mí una estructura completa, ordenada, brillante. Usaba exactamente la terminología correcta. Conectaba los conceptos exactos que mi directora había pedido. Tenía la forma precisa que un capítulo académico debía tener. Recuerdo que reí solo, en esa habitación oscura, porque lo que estaba viendo era exactamente lo que necesitaba. No sabía que ese momento de alivio era el inicio de mi mayor trampa. No sabía que estaba firmando un contrato con el diablo más amable y silencioso que he conocido. Lo que más me sedujo no fue la velocidad. Fue la calidad. El texto que generaba aquella inteligencia artificial sonaba más inteligente que yo mismo. Usaba términos que yo conocía vagamente, conectaba ideas que había visto en libros pero nunca había podido articular, construía argumentos que yo no habría podido sostener por mi cuenta. Era como tener un fantasma brillante escribiendo por mí. Un fantasma que nunca se cansaba, que nunca pedía nada a cambio, que nunca te juzgaba ni te hacía sentir que tus preguntas eran tontas. En ese primer capítulo conseguí la mejor nota que había sacado en años, 18 sobre 20. Mi directora de tesis, la profesora Mariana Reyes, escribió en sus comentarios, excelente manejo conceptual. Noto una madurez académica notable en este capítulo. Yo leí eso y no sentí orgullo. Sentí alivio. Y ahí estaba la trampa perfectamente instalada, el alivio es mucho más adictivo que el orgullo, porque el orgullo te exige crecer, pero el alivio solo te pide que repitas lo que funcionó. Repetir es fácil. Crecer duele. Y yo, en ese momento de la madrugada, con 18 sobre 20 en mi pantalla, elegí lo fácil. La arquitectura del engaño se estaba levantando, piso por piso, silenciosa y perfecta. Los meses siguientes fueron una arquitectura de mentiras que yo mismo diseñé con una precisión que me avergüenza reconocer hoy. Capítulo 2, generado con inteligencia artificial y editado apenas con sinónimos para que no sonara idéntico. Capítulo 3, pegado directamente con cambios mínimos de formato. La sección de metodología, escrita completamente por una herramienta que ni siquiera entendía mi contexto específico, pero que sonaba tan convincente que nadie lo cuestionó. La bibliografía, completada con referencias que la inteligencia artificial sugería y que yo nunca leí en su totalidad. Los gráficos de datos, pedidos con instrucciones precisas y exportados a mi documento sin que yo entendiera qué representaban realmente. Desarrollé una rutina casi mecánica y perfectamente estructurada. Abría el chat, escribía el pedido, copiaba la respuesta, cambiaba 3 palabras, guardaba el archivo. Todo el proceso duraba 45 minutos por sección. Mientras mis compañeros pasaban noches enteras luchando con sus marcos teóricos, yo terminaba en menos de 1 hora y me iba a dormir. Me sentía inteligente. Me sentía eficiente. Me sentía moderno. Pero lo que realmente estaba haciendo era construir un castillo de arena a orillas del mar, creyendo con absoluta convicción que nunca llegaría la marea. Todos los castillos de arena tienen una marea.
Es solo cuestión de tiempo. En marzo de 2023, casi todo se cae. El profesor de sistemas distribuidos, el doctor Felipe Moncayo, nos pidió una exposición técnica individual sobre los algoritmos que habíamos propuesto en nuestros avances de tesis. Yo había entregado una sección brillante sobre algoritmos de sincronización distribuida. La había generado con inteligencia artificial y ni siquiera la había leído completa. Había leído el título y el primer párrafo. El resto lo había dado por bueno porque el formato se veía correcto. El día de la exposición, el doctor Moncayo me preguntó algo que jamás olvidaré en mi vida. ¿Puedes explicarme cómo tu propuesta manejaría un escenario de partición de red según el teorema CAP? Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. El teorema CAP. Yo había escrito sobre él. Estaba en mi tesis. Lo había visto en las páginas que la inteligencia artificial había generado. Pero no lo había entendido. Nunca me lo había preguntado a mí mismo. Solté 3 palabras que no tenían coherencia entre sí y vi cómo el profesor me miraba con una expresión que mezclaba confusión genuina con decepción contenida. Me salvó la campana, literalmente. Otro estudiante llegó tarde al aula y el doctor Moncayo perdió el hilo. Nunca regresó a mi respuesta. Pero esa noche no dormí. Me quedé sentado en el borde de la cama, en la oscuridad total, preguntándome si era momento de parar. Si era momento de empezar de verdad. Elegí no parar. Esa elección tuvo consecuencias. Pero no paré. Me convencí a mí mismo con el argumento que usan todos los que hacen lo que yo estaba haciendo, el argumento más peligroso precisamente porque tiene una parte que es verdad: la inteligencia artificial es solo una herramienta. Como Google. Como una calculadora. Lo importante es saber usarla. Era una mentira hermosa y perfectamente estructurada porque mezcla algo verdadero con algo falso y no te deja ver la diferencia. Porque sí, la inteligencia artificial es una herramienta. Como una calculadora. Pero hay una diferencia enorme entre usar una calculadora para hacer un cálculo que ya entiendes y pedirle a alguien que resuelva el problema completo mientras tú firmas el resultado sin mirar qué dice. Yo había cruzado esa línea sin darme cuenta. O tal vez sí me di cuenta y simplemente elegí no verlo porque verlo implicaba hacer algo al respecto. La comodidad tiene ese poder singular, te da permiso de no mirar lo que no quieres ver. Seguí adelante. Generé el análisis de resultados de mis datos de campo. Generé las conclusiones. Generé las recomendaciones futuras. Generé incluso los agradecimientos, donde escribí palabras emotivas dirigidas a mi familia, al sacrificio que supuestamente habían hecho para que yo completara ese trabajo. Ese fue el momento más bajo de todo el proceso. Agradecer con palabras generadas por una máquina el sacrificio humano y real de personas que me amaban. Ese párrafo me avergüenza más que cualquier otra cosa en esta historia. 3 de septiembre de 2024. Llegué a la facultad a las 7:30 de la mañana, 90 minutos antes de mi turno. Llevaba un traje azul oscuro que mi madre me había comprado especialmente para ese día en el centro comercial del Dorado. Ella me había dicho, mientras ajustaba mi corbata en el pasillo de nuestra casa, mirándome con una mezcla de orgullo y emoción que yo no merecía: hoy es el fruto de todo tu esfuerzo, mi amor. 5 años de trabajo duro. Yo la abracé y no dije nada. En ese abrazo cargaba 5 años de un fraude que ella no conocía. Que nadie conocía excepto yo. Los primeros 10 minutos de la defensa fueron perfectos. Había memorizado la introducción con tal precisión que sonaba fluido, seguro, natural. Presenté el problema de investigación con claridad. Expuse la justificación sin tropiezos. La profesora Reyes asintió satisfecha desde su silla. El evaluador externo, el doctor Luis Valderrama, especialista en sistemas distribuidos de la Universidad de los Andes, tomaba notas en silencio. Pensé, por un instante absurdo que duró tal vez 3 segundos, que iba a salir bien. Que el castillo de arena aguantaría ese día específico. Que la marea no elegiría ese momento para llegar. La marea no espera que estés listo. El doctor Valderrama levantó la vista de sus notas y me miró directamente. Con una voz completamente calmada, sin ninguna intención aparente de atacar, con la serenidad de alguien que simplemente quiere entender, me dijo: me llama la atención el enfoque que usaste en el capítulo 4. ¿Puedes explicarme por qué elegiste ese modelo de optimización específico y no el enfoque alternativo de Dijkstra aplicado al contexto de red que describes en tu análisis? Era una pregunta básica. Era exactamente el tipo de pregunta que cualquier estudiante que hubiera escrito genuinamente esa tesis podría responder en 30 segundos, porque sería algo que habría pensado durante semanas. Yo abrí la boca. Salió aire. Abrí la boca otra vez. Salieron 3 palabras inconexas que no formaban una oración con sentido. Luego un silencio que duró exactamente 8 segundos. Los conté después en mi memoria, una y otra vez, como quien cuenta los pasos de una caída.
8 segundos de silencio frente a 3 personas que esperaban que yo defendiera 5 años de trabajo con mi propia voz, con mi propio entendimiento. El doctor Valderrama bajó el bolígrafo lentamente. La profesora Reyes dejó de sonreír. La decana miró hacia otro lado. Y yo entendí, con una claridad brutal y absoluta que no había sentido nunca antes con esa intensidad, que no tenía nada que defender. Que el castillo había caído. Que la marea había llegado puntual, como siempre llega. Lo que sucedió después es algo que muy pocos estudiantes que hacen lo que yo hice están dispuestos a admitir públicamente, porque admitirlo implica decir una verdad que destruye la narrativa cómoda de que la inteligencia artificial te hace más productivo. La evaluación terminó. Los 3 jurados se retiraron a deliberar. Yo me quedé solo en la sala, sentado en la misma silla de plástico duro, con el traje que mi madre había comprado, mirando el proyector apagado. En esa soledad, por primera vez en 5 años, pensé en todos los momentos que no habían existido. Las noches que no había pasado luchando con un problema difícil. Las horas que no había invertido en entender conceptos complejos. Las frustraciones que no había atravesado. Los compañeros con quienes no había discutido soluciones a las 2 de la madrugada. Toda esa ausencia de proceso era, en realidad, la ausencia de aprendizaje. Cuando los jurados regresaron, 20 minutos después, el veredicto era técnicamente un aprobado condicional, nota mínima, observaciones serias, correcciones obligatorias y una defensa parcial complementaria en 90 días. Pasé la carrera. Hoy tengo el título. Está en un marco en la pared de la habitación de mi madre. Pero al caminar por ese pasillo de mármol gris hacia la salida de la facultad, con el documento en la mano, algo se había roto para siempre en mí. Mis compañeros que habían luchado genuinamente con sus tesis cargaban algo que yo no tenía, la certeza irreemplazable de haber construido algo real con sus propias manos. Yo cargaba solo el papel. Y la diferencia entre un papel y un aprendizaje es exactamente la diferencia entre saber el nombre de un lugar y haber estado ahí de verdad. 3 meses después de graduarme, conseguí mi primera entrevista técnica en una empresa de desarrollo de software en Bogotá. Era una empresa mediana, seria, con un proceso de selección bien estructurado. La primera etapa era una prueba técnica presencial de 2 horas, resolver problemas reales de programación y diseño de sistemas sin acceso a Internet. Sin inteligencia artificial. Sin recursos externos. Solo yo, un computador, un entorno de desarrollo y el tiempo corriéndome en contra. Llegué confiado. Había estudiado los temas con ayuda de la inteligencia artificial la noche anterior. Había leído resúmenes generados, había repasado conceptos explicados por una máquina. Pero leer una explicación generada no es lo mismo que haber construido ese conocimiento ladrillo a ladrillo durante años de práctica real y error genuino. En la prueba, el primer ejercicio era clasificado como nivel básico a intermedio en la guía que me dieron. El segundo ejercicio me bloqueé completamente a los 20 minutos. No podía recordar el razonamiento detrás del enfoque porque ese razonamiento nunca había existido en mí. Solo existían respuestas que yo había leído sin asimilar. No completé la prueba. No me llamaron. Tampoco me llamaron en la segunda entrevista, ni en la tercera. Y lo más doloroso de todo no fue el rechazo acumulado. Lo más doloroso fue darme cuenta de que no tenía una base real sobre la cual construir. Era un edificio con fachada impecable pero sin columnas internas. Y sin columnas, cualquier viento lo derrumba. Investigué si mi situación era única, porque necesitaba saber si era una falla personal mía o algo más grande que yo. No era única. Encontré estudios de universidades europeas, norteamericanas y latinoamericanas que documentaban un fenómeno nuevo y silencioso que iba creciendo en paralelo con la adopción masiva de herramientas de inteligencia artificial generativa en el entorno educativo. Los investigadores lo llamaban de varias maneras según la institución y el enfoque. Algunos usaban el término brecha de competencia cognitiva en entornos de alta asistencia tecnológica. Otros hablaban de dependencia cognitiva tecnológica como riesgo emergente en educación superior. Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona de 2023 documentó que el 34% de los estudiantes de ingeniería encuestados reconocía haber utilizado herramientas de inteligencia artificial para completar secciones completas de trabajos académicos que luego no podían explicar en evaluaciones orales. 34%. Un tercio. Y ese es el porcentaje de los que lo admitieron. El problema real, la conclusión que más me impactó, no era la inteligencia artificial. Era lo que los estudiantes habíamos decidido hacer con ella. Habíamos elegido sistemáticamente el puente en lugar de aprender a nadar. El puente es más cómodo. El puente es más rápido. Pero cuando el puente no está disponible, te hundes. Y el mundo profesional está lleno de situaciones donde el puente no está. Un sábado de enero de 2025, mi padre me encontró en la cocina a las 2 de la madrugada. Llevaba semanas aplicando a trabajo sin resultado. Había enviado 47 hojas de vida.
Había conseguido 6 entrevistas. Había pasado ninguna prueba técnica. Él entró a la cocina en pantuflas y bata, se detuvo al verme y se sentó frente a mí con un vaso de agua, sin decir nada por un minuto completo. Mi padre tiene esa capacidad que yo siempre admiré, puede sostener el silencio sin que se sienta incómodo, como si el silencio fuera parte de la conversación. Luego me preguntó con una simplicidad que me desarmó completamente, ¿qué pasó, hijo? Y yo, por primera vez en años, por primera vez desde esa madrugada de octubre de 2022 cuando abrí ese chat y cambié el rumbo de todo, le conté absolutamente todo. Le conté la inteligencia artificial. Le conté las noches sin estudiar genuinamente. Le conté la defensa. Le conté las entrevistas fallidas. Mi padre escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin cambiar la expresión del rostro más que en pequeños matices que yo conozco bien después de 22 años de mirarlo. Cuando terminé, hubo otro silencio. Y luego me dijo algo que llevo grabado a fuego, no te fallaste a la universidad, hijo. Te fallaste a ti mismo. Porque el título era para ti, no para el papel. Esa noche lloré durante más de una hora. No solo de vergüenza, aunque había vergüenza. Lloré porque la honestidad que mi padre había creado con esas 2 oraciones simples dolía más que cualquier pregunta técnica que un jurado pueda hacerte en una sala de examen. Tardé tiempo en entender la distinción precisa. No es una distinción obvia y por eso vale la pena explicarla con claridad. La inteligencia artificial puede generar texto. Puede sintetizar información de miles de fuentes en segundos. Puede producir estructuras académicas convincentes. Puede crear código funcional. Puede resolver problemas matemáticos. Puede hacer en minutos lo que a un humano le tomaría días. Eso es real. Eso es extraordinario. Eso tiene un valor inmenso cuando se utiliza correctamente. Lo que la inteligencia artificial no puede hacer, lo que le resulta físicamente imposible por la naturaleza misma de cómo funciona el aprendizaje humano, es transferirte comprensión. No puede instalar en tu mente el entendimiento que solo se construye con el proceso de luchar con un problema difícil, de equivocarte en tu primera hipótesis, de intentarlo de nuevo desde otro ángulo, de frustrarte, de dormir sobre el problema y despertar con una perspectiva diferente, de finalmente llegar a la solución por tu propio camino tortuoso e imperfecto. Ese proceso tiene un nombre preciso en neurociencia cognitiva, se llama consolidación de memoria procedimental a través de la dificultad deseable. Y es físicamente irreemplazable porque ocurre en la sinapsis de tu cerebro, no en los servidores de ninguna empresa de tecnología. Cuando usé la inteligencia artificial para saltarme ese proceso sistemáticamente durante 2 años, no ahorré tiempo. Robé el tiempo de mi propio aprendizaje. Y ese tiempo no se devuelve. Hay alguien en esta historia a quien no he mencionado todavía y que necesito mencionar porque su historia es el espejo exacto de la mía. Camila era mi compañera de semestre. Llegamos al mismo año, tomamos los mismos cursos, enfrentamos los mismos profesores, escribimos las tesis en paralelo. La diferencia era que Camila usaba la inteligencia artificial de manera completamente diferente a como la usaba yo. Cuando ella no entendía un concepto de arquitectura de sistemas, abría el chat y preguntaba, ¿puedes explicarme este concepto de 3 maneras diferentes con ejemplos concretos? Luego cerraba el chat y lo resolvía ella misma. Cuando yo no entendía un concepto, abría el chat y pedía, ¿puedes escribirme el párrafo que explica este concepto para mi tesis? La diferencia parece pequeña. Las consecuencias son abismales. La defensa de Camila fue en la misma semana que la mía. Ella salió con nota 19 sobre 20. A los 2 meses tenía empleo en una empresa de tecnología financiera. A los 6 meses la habían promovido. Cuando le conté lo que me había pasado a mí, me dijo algo que no he podido olvidar, la inteligencia artificial fue mi tutor más paciente, no mi ghostwriter. Esa frase define exactamente la línea que yo crucé y que ella nunca cruzó. En febrero de 2025 tomé la decisión más difícil y más honesta de mi vida adulta hasta ese momento. Me inscribí en un curso en línea de fundamentos de programación para principiantes absolutos. No para ingenieros. No para personas con formación técnica previa. Para principiantes. Yo, con mi título de Ingeniería de Sistemas enmarcado en la pared, me senté frente a una clase virtual donde el nivel inicial era explicar qué es una variable de programación y por qué existe. El primer día sentí un golpe de humillación que tardé en procesar. El segundo día me bloqueé en un ejercicio que, según la plataforma, era de nivel introductorio para adolescentes. El tercer día estuve tentado a preguntar a la inteligencia artificial la respuesta del ejercicio. No lo hice. Lo intenté solo durante 40 minutos. Me equivoqué 4 veces. En el quinto intento entendí por qué mi error anterior no funcionaba. Y sentí algo que no había sentido en 5 años de universidad, la satisfacción genuina y completamente inconfundible de haber entendido algo por mi propia cuenta, sin intermediarios, sin atajos. Ese sentimiento no tiene equivalente artificial. No se puede generar.
no se puede pedir. Solo se construye. Y esa noche, cuando apagué el computador a las 11 de la noche con un ejercicio resuelto que a cualquier ingeniero real le habría tomado 2 minutos, dormí mejor que en todo el año anterior. Si estás usando la inteligencia artificial para hacer lo que yo hice, quiero que sepas 3 cosas con absoluta claridad antes de que este video termine. Primera, no te estoy juzgando. Te entiendo completamente porque yo estuve exactamente donde tú estás. La tentación es real. La presión académica es real. La velocidad que ofrece la herramienta es real. El alivio que sientes cuando el problema desaparece sin que tengas que resolverlo es real. Todo eso es real y humano. Segunda, también es completamente real lo que encuentras del otro lado, en el mundo profesional. Un mundo que te va a preguntar cosas que la inteligencia artificial no puede responder por ti en tiempo real, en una sala, frente a personas que necesitan ver que tú, la persona física sentada frente a ellos, realmente sabe. Ese momento llega. Siempre llega. Tercera, y esta es la más importante, no te estoy diciendo que no uses la inteligencia artificial. Te estoy diciendo que no dejes que ella piense en tu lugar. Úsala para aprender más rápido. Úsala para entender conceptos que de otra manera te costarían semanas. Úsala para expandir y profundizar lo que ya sabes. Úsala como el tutor más paciente y disponible que jamás existió. Pero nunca la uses para reemplazar el proceso de construir lo que debes saber. Porque el día que estés solo, sin pantalla, sin conexión, sin ninguna herramienta disponible, en una silla de plástico frente a 3 personas que esperan que tú hables, solo quedará lo que genuinamente construiste dentro de ti. Y eso, ninguna máquina te lo puede generar. Eso solo lo construyes tú, un error a la vez, una noche difícil a la vez, un problema resuelto por tu cuenta a la vez. Si este clic te sorprendió, espera al siguiente. Suscríbete a Click Quantum.